Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos hablando de enseñanza, de predicación, de cómo comunicarnos mejor. Seguimos sacando ideas del libro El predicador moderno y cómo poder ser mejores comunicadores de aquello que Dios nos habla por medio de la escritura. Y me pasó algo estas semanas atrás, seguro que a todos os ha pasado en algún momento, que estás escuchando una predicación y el predicador desde el inicio te cuenta toda la historia. Estaba viendo una predicación clásica de un buen predicador y ya me dijo todos sus puntos, cómo iba a desarrollarlos, cuál era su conclusión, todo su esquema de cómo iba a predicar. De alguna manera me contó toda la película sin que la película realmente hubiera empezado. Y esto es algo súper típico. Me imagino que en algún momento se introduce en el arte de predicar, en la homilética, desde las clases, ¿no?, de la universidad, donde tiene sentido hablar de esta manera. Tenemos un índice con el temario, los títulos, pero al predicar quizás es mejor contar una historia que contarlo todo desde el principio, guardarnos e irlo desenvolviendo poco a poco. Aquellas personas que aman al Señor, aquellos que amamos la palabra, que amamos la predicación, vamos a escuchar la predicación aunque no esté bien contada, porque amamos la Biblia y al final es lo que deseamos alimentarnos, ¿no? Pero si pensamos en personas que llegan cansadas, en personas que quizás tienen poco interés, que queremos alcanzar, en nuevos creyentes, en cómo hacerlo mejor, en cómo hacerlo más interesante, quizás la mejor idea no sea desenvolverlo todo desde el inicio. También una cosa que hizo, que la veo típica también en grandes predicadores, en predicadores respetados que predican seguramente mucho mejor que muchos de nosotros, que hablan un montón al inicio. En este caso estaba observándolo y estuvo como, no sé, como 10 minutos, 15 minutos, introduciendo, hablando, leyendo algunos textos. Y yo aún no sabía de qué iba a hablar. Me estaba poniendo nervioso porque le había entregado 15 minutos de mi tiempo a ese vídeo en YouTube de una predicación y aún no sabía de qué iba a hablar. Mi sensación era que estaba perdido, escuchando diferentes ideas, pero no sabía hacia dónde iba, no sabía para qué. Necesitaba escuchar todo aquello. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Estamos aprendiendo juntos y luego intentando aplicarlo cuando lo hacemos, que es lo más difícil. Pero para una predicación, para una charla, para cualquier cosa que hagamos, tiene sentido y ayudamos a la audiencia si empezamos, en vez de decirles todo, mejor irlo desenvolviendo poco a poco, con sentido, con un hilo que vaya hilando todo, contar una historia, por decirlo así, aunque es una enseñanza. Pero comienza diciéndoles de qué vas a hablar. Yo, por ejemplo, este domingo predico de una de las cartas de Apocalipsis, donde había mucha idolatría y Jesús ofrece su verdad, su vida. Y voy a comenzar sencillamente diciendo que hoy vamos a hablar de cómo hay diferentes ideas a nuestro alrededor que escuchamos, diferentes mensajes, diferentes mentiras, diferentes ideologías que están por ahí susurrándonos, atrayendo nuestra atención, que a veces las toleramos y cómo Jesús desea ser la verdad y traer vida a nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar. Ese es el paquete. La gente sabe de qué vamos a hablar, la gente sabe hacia dónde van los puntos y luego empiezas a desenvolverlo. Luego puedes leer el texto bíblico para que ya se siente la base de que vamos a desenvolver al final un texto bíblico. Quizás luego alguna historia que ya empiece a conectar con el corazón, que es lo que deseamos a la gente con la realidad del texto. Y luego empezar a desenvolverlo, viendo en los versículos, en los versos del texto, cómo esas verdades están ahí, cómo lo que has descubierto está ahí, cómo el tesoro está ahí. Y luego ir viendo cómo eso aplica a cada corazón. Y ir anunciando tus puntos a medida que desarrollas, que desenvuelves, vas anunciando tus puntos, vas desarrollando tus puntos que los has visto en el texto o tus puntos de aplicación. Quizás expones el texto un rato, hay predicadores que lo hacen así, que me encanta, están la mitad de su tiempo exponiendo el texto, como qué significa, cómo se entiende en nuestros días y luego dedica el resto del tiempo a 2, 3 puntos prácticos de cómo traemos esas verdades o cómo nos desafían o cómo vienen a encontrarnos nuestro corazón y todo eso. Entonces, si lo haces así, si vas desenvolviendo poco a poco, mantienes cierta tensión, incluso puedes hacer ciertas preguntas, ¿no?, en el desarrollo. Claro, pero ¿cómo esta realidad del texto aplica a nuestra vida? ¿O cómo esto tiene sentido en las tensiones que nosotros vivimos? ¿Cómo esta verdad podemos aceptarla si el mundo es de esta manera? Va generando tensión y va resolviendo esas tensiones con cómo la Biblia nos guía a hacerlo.
Y claro, tenemos que mostrar cómo conecta con la realidad, cómo señala a Dios, cómo afecta a nuestra vida, cómo señala a Jesús hasta aterrizarlo en una conclusión que nos desafíe, que realmente dé lugar a que el Señor trabaje en nuestras vidas, que nos anime, que nos exhorte, que el texto tenga espacio para hacer lo que ha venido a hacer. Pero sí, esta práctica que, no sé, que siempre, creo que esto es de siglos, ¿no? De empezar diciéndole a todos cuál es todo tu bosquejo, cuáles son todos tus puntos, cuál es tu conclusión, definitivamente creo que no es la mejor manera. Diles en una frase sencilla, en unos segundos, de qué vas a hablar, simplemente, y comienza. Abre tu Biblia y comienza a hablar de eso y ve desarrollando el hilo de lo que quieres comunicar y la idea, la verdad bíblica con la que quieres dejarles, y dile cómo eso aplica a su corazón. Pero no les cuentes la película al principio. Seguimos hablando y aprendiendo juntos. Un abrazo muy fuerte.